La vida sigue. Entonces, aquí estamos. Nos hemos reunido con Antonio Soler, que acaba de sacar su libro Sacramento, como todos sabéis. Es el escritor fetiche del Camino de los Ingleses, Apóstoles y Asesinos, Sur, que fue premiada con el favor de la crítica y el público. Y ahora vuelve con una historia real, con una historia con las luces y las sombras de un sacerdote de Málaga, don Hipólito Lucena, que fue condenado por el Vaticano por seducir a mujeres y realizar prácticas sexuales con ellas en el altar. Un sacerdote malagueño que en los años 50, es decir, que estamos en el pasado siglo, murió en el 85, salió la esquela en el Sur, pues desafió todo lo desafiable en aquella época y creó hasta una secta de mujeres a su alrededor que eran las hipolitinas. Él tenía muchísima facilidad para captar a sus feligresas y bueno, pues pasó hasta 20 años en una cárcel vaticana, nunca se hizo un juicio civil, corrían aquellos tiempos de la época franquista en la que, bueno, la Iglesia lo tapaba todo. Y gracias a este trabajo valiente que ha hecho Antonio, pues hemos llegado a saber mucho más de esta historia, no mucho más, lo hemos llegado a saber todo. Bienvenido de nuevo al Foro de Encuentros, Antonio. Muchas gracias por estar Amparo. aquí. Gracias. Gracias. Leyendo el libro así de entrada, parece que todo suena a ficción. Un cura malagueño condenado por el Vaticano por seducir a mujeres y en pleno luz de día en el altar. Bueno, hola, buenas tardes. Yo estoy encantado de estar. Se oye bien, ¿no? Sí. Aquí contigo otra vez. Y bueno, lo que dices a la luz del día, ¿no? A la luz del día, y es lo que a mí como escritor me atrajo de la historia, muchos años después de conocer parte de ella, es la personalidad de este cura, que a la luz del día era una persona absolutamente ejemplar, lo que se puede considerar un cristiano ejemplar, que se ocupaba de los necesitados. Me llegaban a contar que podía ir por la calle, encontrarse con un indigente enfermo, recogerlo, llevarlo a un médico y que el médico se hiciera cargo de atender a este hombre. Es decir, a la luz del día era como digo, una persona ejemplar con sus ambiciones dentro de su carrera eclesiástica, pero de noche o cuando cerraban la puerta, efectivamente se dedicaba, entre otras cosas, a seducir mujeres y con una teoría que lo emparentaba con el pasado, con los iluministas, a los que perseguía la Inquisición y que hubo casos muy notorios en siglos anteriores, pues con esa teoría las iba envolviendo. Naturalmente hay que tener en cuenta varios factores. El principal, diría yo, es en qué momento, y por eso en el libro dedico un capítulo que titulo Al mapa, en qué momento y en qué lugar está ocurriendo eso. Era la iglesia de Santiago, ¿no? La céntrica Sí, iglesia. sí. ¿Cuándo se empiezan a tener esas primeras nociones de casos? Cuando decía en qué lugar, más que el lugar concreto, me refería al país y a la sociedad donde eso es posible. Es un mundo completamente opaco, con un poder omnímodo por parte de la Iglesia y ya muy concretamente toda esta labor de seducción o de manipulación y de abuso de poder tiene lugar en el confesionario, que es un lugar en el que hay un pacto secreto entre el que, en este caso, la que confiesa y el confesor, donde el único testigo es Dios y donde además en ese
lugar de intimidad, el sacerdote tiene acceso a los deseos, las fantasías, las debilidades de las mujeres y las puede ir, como digo, manipulando y primero sabiendo quién es susceptible de ser incorporada a esa especie de secta, porque finalmente funciona como una secta, efectivamente. Y lo que preguntabas, ¿en qué momento eso se conoce? Lo han conocido algunas personas ya en esa época, pero todo, debido a esa sociedad en la que se está desarrollando, sucede bajo cuerda y tapado por un gran manto de silencio. Uh-huh. Lo que hay son rumores, bulos, empiezan a señalar a este hombre medio santo como un depravado, como un perverso. Naturalmente se moviliza una parte de sus feligreses que la visión que tienen de él es verdaderamente la de una persona muy honesta. No estamos hablando de un sinvergüenza, de un granuja plano que a mí como escritor no me habría interesado, un tipo que se aprovecha de situación para llevarse el dinero del cepillo ni nada de esto, no, todo lo contrario. Y eso pues crea en él una especie de blindaje, de armadura, que esa fama de incorruptible, pues cuando aparecen los rumores, sus partidarios lo que dicen, naturalmente todo esto viene por la envidia hacia un hombre santo. Seguro que esto está promovido por los rojos, por los comunistas, uh-huh, o por quien fuera. Pero claro, las más de 100 imágenes reales que te llegaron, o sea, no tenía nada que ver ni con los rojos, ni con los marxistas, ni con ninguna invención. No, pero las imágenes que a mí me llegaron no eran imágenes comprometidas en ningún caso. Cuando después de mucho tiempo de conocer parte de la historia, a mí me llega de un modo muy azaroso un álbum de fotos y de otros documentos dedicado exclusivamente a don Hipólito desde su infancia no hasta su muerte, porque una vez que el Vaticano interviene y se lo llevan a Austria, a esa cárcel convento, ya no hay imágenes de él, naturalmente. Pero hasta los últimos momentos, hasta el año 59, que es cuando lo detienen, lo detiene la Iglesia, ¿no? Porque como tú muy bien has dicho, no hubo juicio civil. La Iglesia, por el concordato que en ese momento hay, se mueve para que no haya un juicio civil, que podría haberlo habido porque había delitos. Uh-huh. Pero me llegan, para mí algo muy importante, me llegan imágenes de ese niño que entra en el seminario, el día que es ordenado sacerdote con toda su familia, veo a sus hermanos y veo la evolución de ese hombre. Es como una vida en imágenes sin palabras, y a mí me tocaba poner las palabras, claro. Es increíble porque en uno de los capítulos del libro estás hablando con la supuesta, que le has dado el nombre de Margarita, porque ella no quiere ante nada que se la identifique, uh-huh, y cómo a esa mujer le cuesta tanto hablar. Le costó hablar a todas, y de hecho no hablaron. Uh-huh. Esta mujer habló porque era hermana de una de las Hipolitinas. Pero esta historia, a veces me preguntan, ¿te ha costado mucho documentarte y tal? Pues no me ha costado ni mucho ni poco, porque no hay documentación, no hay nada escrito, no. Hay algún artículo con bastantes errores. A mí la información primera me llega hace 30 y tantos años, me la dio Rafael Pérez Estrada, y era una información de primerísima mano. Luego he sabido por qué. Pero me puso sobre la pista verdadera desde el principio. Y las referencias escritas que hay son mínimas. Por ejemplo, en un libro que tiene un título que parece que es sensacionalista, pero que el libro no lo es en absoluto,
está escrito por un hispanista anglosajón muy serio, se titula La sexualidad en el confesionario, y habla de esto que antes decía, lo que ellos llaman el delito de solicitación, es decir, cuando un cura aprovecha su posición en el confesionario para, conociendo las debilidades de los confesados, aprovecharse de ella y solicitarlos sexualmente. Pues en ese libro sí hay una referencia a don Hipólito, y se dice que uno de los últimos casos de iluminismo en Europa se produce en Málaga en los años 50 y están protagonizados por Hipólito Lucena. Pero lo demás me ha llegado todo de modo oral, recomponiendo lo que unos y otros, que no eran muchos, me decían, y descartando lo que el instinto, que luego por suerte se ha ido confirmando, me decía que no era increíble. Y ellas no hablaron, todo esto está envuelto en el silencio. Cuando a don Hipólito se lo llevan a Roma para ser juzgado en el Vaticano, a ellas las llevan a un convento de la Ronda y están allí varias semanas. No se sabe qué les dicen, pero vuelven de allí completamente mudas. Ninguna habla, ni para bien, bueno, para bien sí, siguen diciendo que don Hipólito es un hombre ejemplar y es un santo, pero ninguna habla de las prácticas que tienen lugar y que son absolutamente sacrílegas. La actuación, como decías antes, es la de una secta, porque y yo creo que esto también es lo que hace intervenir a la Iglesia. Más allá de que hubiera manipulación y delitos sexuales o abusos sexuales para la Iglesia, lo que hay es un caso claro de herejía, porque él no es que convence a las mujeres en el confesionario para tener relaciones sexuales y se acabó, no. Él envuelve todo eso en un ritual herético que los emparenta con los iluminados, es decir, él envuelve todo eso en una teoría según la cual lo que están haciendo es absolutamente sagrado, tiene que ver con los místicos, con Santa Teresa de Jesús, puede decir en algún momento, porque a través del sexo pueden llegar a la pureza máxima. Pero luego su culpabilidad se veía latente, por ejemplo, en el capítulo donde hablas de Rosaura, que es bestial esa relación sexual que tiene con ella, tan bestial, hablas del jergón, de todo lo que allí ocurre. Él después no la quiere ni tocar, porque en el fondo se siente culpable, o sea, dejas traslucir como que era elemento impuro. O sea, ¿dónde está la iluminación y la salvación? Bueno, puede ser una teoría que él emplea para captar. Convencerlas para a ellas. Convencer, manipular. El hecho último, podríamos decir, estará envuelto siempre en un misterio, es decir, hasta qué punto él de verdad creía en eso o no creía. Eso se murió con él. Claro. Él se mantuvo en eso absolutamente firme hasta el día de su muerte, y cuando lo juzgan en el Vaticano él siempre repite lo mismo: no tengo conciencia de haber pecado. Sí, mantiene su inocencia en todo momento. Porque ahí hay un dilema sobre la verdad dentro de la Iglesia. Él a los demás miembros de la Iglesia, quiero decir, puede decirles: ¿quién está en posesión de la verdad? ¿Vosotros? No, yo soy el que está conectado con la iglesia original, y vosotros sois una desviación, porque me llamáis a mí herético, pero verdaderamente los herejes sois vosotros y tal. Ya digo, ¿se lo creyó hasta la última consecuencia? Pues no se sabe. Él actuó como si eso fuese así, pero supongo, y ahí por eso de vez en cuando dejo traslucir algún detalle en ese sentido,
más allá de juicios, porque yo no enjuicio en el libro, no hago ningún juicio, es probable, digo, que hubiera momentos, si de verdad creía eso, de debilidad en esa fe, por llamarlo de algún modo, ¿no? Y que una vez satisfecho la pulsión sexual, decayera su entusiasmo. Eso es bastante comprensible. Sí, eso es lo que se deja entrever en la lectura, ¿no? Como lo contrapones a cómo su guardián, su carcelero, el que le cuidaba en la cárcel, habla después con uno de sus sobrinos, sí, y le dice que para él es un referente, que es una persona la que tiene enfrente de fe y de seguimiento cristiano, o sea, ya tras haber cometido todas estas fechorías. Sí, él, después del juicio en Roma, como hemos dicho, lo llevan a ese convento apartado. Y efectivamente hay un cura irlandés que va a Málaga 20 años después para ver en qué medio se desenvolvería Hipólito si lo ponen en libertad. Sí. Y el sobrino efectivamente me contó esa entrevista, pero en la que él estuvo, una entrevista que duró un día entero porque el cura irlandés quería cerciorarse bien de cómo iba a ser la vida de don Hipólito una vez devuelto a Málaga, y efectivamente les cuenta que es una persona que allí en Austria se ha ganado el respeto de toda la congregación, que incluso imparte algunos cursillos, de seminarios, de charlas, y hay un par de detalles curiosos en ese sentido que me contó el sobrino, y que a él, que entonces ya era una persona adulta, joven, le impactaron mucho. Un detalle es que este cura les dice literalmente: yo que soy su carcelero desde hace 20 años, le hablo a él de usted, pero él me habla a mí de tú. Y cuando ya se iba, me dijo el sobrino, comentó algo que nunca se me olvidará, y dijo: yo que soy una persona muy creyente y muy fervorosa, solo le temo en el mundo a dos cosas: a Dios y a don Hipólito. Con lo cual... tenía un poder de seducción, sí, absoluta. Absoluto, sí, y la verdad es que el físico no le acompañaba. No, ya he visto las fotografías, que ya la veréis en el libro cuando lo compréis, o sea, no se entiende. En el libro no hay. La has visto en periódico. Ah, vale, la he visto en periódico, no están en el libro, ya estaba haciendo una simbiosis, sí, bueno, era corpulento, sí, tal, pero no era el pájaro espino, que muchos estáis pensando, no tenía nada que ver. No, pero evidentemente tenía una personalidad con arrolladora, una capacidad de imantación bastante considerable, parece ser. El que era entonces abogado en el obispado, Alonso Canales, ¿te ayudó de alguna manera en...? Bueno, una vez que a mí, porque todo esto empieza en los años 80, cuando me dicen que escriba yo que era un escritor que empezaba, me dicen que escriba un artículo, un reportaje sobre Hipólito Lucena, y yo no tenía ni idea de quién era. Me dan esa información primera, que digo que era muy buena, y Rafael Pérez Estrada me dice: pues vete al obispado, que allí mi primo Alfonso sí, Canales... Rafael había montado una revista progresista en aquella, o iba a montarla o algo así, ¿no? Nunca salió. No salió nunca. No. Y por eso, entre otras cosas, tampoco escribí, que creo que no habría escrito de ninguna forma entonces. Me dijo que fuera a ver a Canales, que era su primo, abogado del obispado, y se mantuvo muy impenetrable, sin querer decir nada. Claro, él diría: ¿quién es este Panoli que me manda mi primo, el niñito que quiere saber lo que no se puede saber? Y lo único que me sirvió y fue importante, jugaba yo casi como con la pared de un frontón, le echaba la pelota y me devolvía, y fue que ya casi al final de la entrevista,
porque además él llevaba una vida absolutamente con un cronómetro, era su vida. 10 minutos para no sé cuánto, 10 minutos para lavarme los dientes, todo así las 24 horas del día. Pues al final le dije, entonces la Iglesia condenó a un inocente. Ajá. Y me dijo, no, eso no. Entonces, Lo tenían claro. Claro, eso ya era muy importante, ¿no? Saber que, primero, en aquella época que todavía no lo sabía, que había habido un juicio y luego que la Iglesia había emitido una condena y que se reafirmaban en que habían actuado con justicia condenando a este hombre durante muchos años, ¿no? Uh-huh. Para eso sí me sirvió decir, bueno, aquí de verdad ha pasado algo, ¿no? Cuando llevan a un sacerdote en los años 50 durante 20 años a Roma y lo encarcelan, no es por gusto, ni por un rumor. No, y además cuando empieza a trascender los hijos que habían nacido de don Hipólito, hijos que eran llevados después o algunos, como hemos hablado antes, a la casa cuna, hay una página del libro en el que dice que una madre hasta se lo podía haber echado a comer a los cerdos, o sea, a esos niños había que hacerlos desaparecer de alguna manera. Esto lo digo con un parto prematuro, creo que... Abortos que hubo. Sí, abortos se practicaban, pero esto de los cerdos, lo que es un parto prematuro en el que el niño muere, uh-huh. el feto, el niño muere y... se especula con qué hicieron con el niño y se dice lo enterraron en tal sitio, en el cementerio donde estaba la madre de don Hipólito, en una fosa común y de pronto dice, bueno, y hay quien dice que hasta a lo mejor se lo echaron a los cerdos, pero vamos, eso es... la pura... no era la práctica habitual, ni muchísimo menos la práctica habitual. Pero no has dado con ninguno de los niños, no has dado con ninguno de los hijos. Sobre eso hay rumores, nadie se reconoce como hijo de don Hipólito. Hay personas que me han dicho, algún médico me ha dicho, no, en el hospital tengo a 2 hijos de don Hipólito, pero bueno. ¿Y has ido a hablar con ellos? No, porque no me van a decir que son hijos de... Aparte, hay 2 cuestiones en esto. Una, que mi trabajo, que sí en parte era de destapar este asunto, es una de las partes de la cuestión, pero a mí como escritor, como novelista, lo que más me interesaba no era eso. Como antes decía, lo que a mí me interesaba era indagar en la condición humana, indagar y profundizar lo más posible en ese ser humano que estaba lleno de luces y de sombras. Tenía la cara y la cruz, pero claro, la cara y la cruz de la moneda están hechas del mismo material. Del mismo material. Claro. A mí lo que me interesaba era ver ese material y en qué punto se unen la cara y la cruz. Y lo otro, pues me parece que es un trabajo más de periodista. De investigación de periodismo. Sí, y que, bueno, y por eso antes he comentado que en su momento, cuando a mí me llega esta historia, probablemente no la habría escrito porque claro. Lo que se pedía de mí era hacer ese trabajo y yo no trabajo... ¿Ves? A mí me tira esa vena, es que claro, leo y digo, yo es que me voy a ir a Málaga y voy a sacar... Bueno, pues no, claro, cuando lo he leído digo, es que hay un filón aquí para una serie. La doble función, ¿no? De hacer un trabajo literario y luego de destapar algo que claro. Estaba silenciado. De hecho, la primera parte del libro no son tus memorias, en el fondo. Quiero decir claro. Que hay mucho de literatura, porque ahí hablas de ese escritor incipiente, ¿no? Que empezaba en los 80, o sea que esa primera parte podríamos decir que son tus puras memorias. Sí, pertenece al género de la memoria, efectivamente. Uh-huh. Y ¿por qué la introduje? ¿Por qué hago ese capítulo previo? Sí. Pues por varias razones, pero una de ellas es que si yo empiezo el libro por lo que es la mayor parte de él, que es la tercera parte, la infancia de don Hipólito, de todo esto, aunque diga que es un hecho real, parece una pura novela, por lo inverosímil
que es la historia. Efectivamente. Choca mucho que eso sucediera y que sucediera en un país ultracatólico y todo esto. Y luego me parecía que escribir esa parte era darle al lector también una información complementaria sobre la propia investigación del libro, además de incidir en esto que antes decía, en el hecho literario en sí, en lo que supone para mí hoy día la escritura, lo que suponía en aquella época el camino que recorre un escritor para llegar a escribir una historia como esta. Me parecía que eso podía darle alguna luz también al lector y por eso lo hice, pero sí tiene que ver más con el género de memoria que con cualquier otra cosa. Claro, y cómo ubicas el marco social histórico también, ¿no? En aquella época en la que, para entender un poco también el tema del personaje y el contexto, ¿no? De que aparecían los platillos volantes, que si los perros eran tratados en Hollywood porque escuchaban jazz y los trataban, o sea, quiero decir que claro, que era una locura todo lo que envolvía en aquella época. En algún momento en el libro digo que si esto de las fake news es una invención de ahora. Exacto. No, entonces los periódicos, la mitad del periódico era fake news. Total. Cuando fui a mirar la hemeroteca, pues ya sabía de antemano, porque en otras ocasiones he visto periódicos de la época y tal, que me iba a encontrar con manipulación social y política. Eso era evidente en la dictadura. Pero aparte de eso, lo que me encontré eran periódicos que parecían escritos a medias por periodistas serios y a medias por Walt Disney o algo así, porque es una realidad de fantasía, porque sí, como tú has dicho, en los años 50 hay una proliferación de platillos volantes. Sí. Por todo, cada 2 días aparecía un platillo volante en Perú, en Canarias, en Valladolid. Sí. Incluso hay una cosa muy graciosa que yo me imagino que tiene que ver más con la picaresca y la pillería que con las fake news, es que una tienda de electrodomésticos de Málaga, calle Larios, como Añagaza o Señuelo para sus clientes, dice que en el escaparate se va a exhibir un trozo de platillo volante que cayó en la carretera de los Montes y que ellos se han hecho con ese trozo de platillo volante, y eso sale en el periódico. ¿En serio? Sí, sale en el periódico y dicen que ellos tienen allí que lo han capturado, o lo que tú dices, ¿no? Lo de los en perros. Una primera página de un periódico de pronto ves eso, 70.000 perros de Hollywood y Los Ángeles han tenido que ser llevados a unas clínicas especiales por las perturbaciones. A los psiquiatras de perros. El jazz y la televisión, claro. Yo me imagino que quien leyera aquello diría, ¿qué será el jazz y qué será la televisión? Claro. Porque todavía no había televisión en España, ¿no? Si se hubiera publicado lo de Don Hipólito en aquella época, pues dirán, es como lo de los perros y lo de los platillos volantes. Sí, o sea, exacto. Porque lo has ubicado fenomenal. Se vive en un mundo de bulos, de fantasías, donde uno tiene que discernir qué será verdad y qué será mentira. ¿Serán los rusos de verdad esta gente que todos son malignos y han salido del infierno? ¿O será una especie de paraíso? Los ciudadanos iban un poco a tientas y a ciegas. ¿Dónde estudió don Hipólito la tradición esta tan herética de la Iglesia del Iluminismo? Es decir, que se llegaba, lo hemos hablado antes, a la pureza de una manera. ¿De dónde lo saca él? Porque otros curas ni lo nombran siquiera. No, claro. Es una rama condenada. Por eso. Y además se exponían en tiempos, fueron llevados a la hoguera. Hay muchos que fueron condenados por la Inquisición y ejecutados por acogerse a ese dogma. Don Hipólito era una persona bastante culta y parece ser que bastante inteligente, y por la información que me llega era un niño especial, solitario, y en el seminario estaba muchas tardes en la biblioteca leyendo, pues seguramente vidas de santos. Él quería ser un medio santo, y libros sobre historia de la Iglesia, y de un modo
más velado o menos, esos casos forman parte de la historia de la Iglesia, aunque sea para condenarlos. Y él tuvo acceso a toda esa información, del mismo modo que tenía información a las barbaridades que podía cometer Satanás, no como ejemplos a seguir, sino como ejemplos a condenar. Otra cosa es que él viera en eso, por su pulsión sexual, por su pulsión intelectual o por lo que fuera, un camino que lo llevaba a un mundo fantástico. Uh-huh. Es un caso como anómalo, porque en aquella época, bueno, sacaron casos de pederastía, de sacerdotes homosexuales, pero él no, era como a la vieja usanza, con señoras casadas, con feligresas hechas y derechas, ¿no? Sí, pero lo que lo distinguía, porque de los otros casos, ¿qué habría ocurrido si detrás de esas actividades no hubiera esa teoría, y solo hubiera habido una cuestión de manipulación y de encuentros sexuales? Pues quizá la Iglesia lo habría cambiado de parroquia, habría intentado silenciar eso, sin más. Pero es que él dio un paso más allá de eso, y lo revistió todo de una teoría que iba contra la Iglesia. Era algo que... un germen que dentro de la Iglesia se vuelve contra ella, y la Iglesia sin duda tenía que actuar de un modo firme, y por eso lo hace. Si no hubiera sido así, no habría cometido los actos sacrílegos que cometía, y todo ese ritual de matrimonios eróticos en el altar, ni nada de esto. Habría usado lo que tenía su salón parroquial, y Santas Pascuas, pero no iba en ese sentido contra la esencia de la institución a la que pertenecía. Y lo que decías antes sobre el manto de silencio. Sí. Aparte de los rumores, claro, hay me decía un amigo periodista, Juan Cruz. Juan Cruz, bueno, del País. Sí, porque yo hago referencia en el libro a las memorias de Maripepa Estrada. Las memorias de Maripepa Estrada, que como se sabe no era una señora revolucionaria, ni mucho menos, le dedica un capítulo, muy breve, pero le dedica un capítulo a don Hipólito. Y allí ella habla de esas prácticas sacrílegas, y con todo detalle dice cómo a la contrayente don Hipólito le introducía la cabeza en el sagrario y luego copulaba con ella. Bueno, pues esto se publica ya en La Democracia, y me decía Juan Cruz, ¿y nadie dijo nada? No. Evidentemente no fue un bestseller ni fue un libro con una gran difusión, pero se publicó y hubo personas que lo leyeron, y todas las personas que lo leyeron, ninguna dijo nada nunca. Nadie dijo nada, y de ellas... se leyó como una anécdota, como... Sí. Bueno, algo que estaba Pero ahí. es que cuesta entender que ellas se unieran como en una especie de congregación en la que a su alrededor el lema era ese, ¿no? Fidelidad para toda la vida. Y para más allá de la muerte. Sí, y que entre ellas fieles. hayan hecho ese pacto de silencio, porque Sí. no cabe en la cabeza humana que tantas mujeres fueran a responder así, ¿no? Porque... No sé si os cuesta a vosotros, sí, no, claro que cuesta, pensarlo. Pero partimos de algo que es muy poderoso en la época, que es la fe religiosa. Estamos hablando de mujeres que previamente, y con todos los respetos y las bendiciones, creen que de un trozo de harina con agua
y vino tinto forman Sí. De un modo milagroso, cada domingo a las 12 y a las 11 de la mañana, y en Málaga y en Valladolid y en Toulouse y en donde sea, donde se haga una misa y la Eucaristía, que ahí en esa copa está el creador del universo, y que ellas se lo meten en el cuerpo al creador del universo. Ellas se lo creen a pie juntillas, es decir, ya creen en algo que es... Estamos muy acostumbrados porque somos cristianos culturalmente, pero ellas creen a pie juntillas que eso es así. Por tanto, lo que Hipólito les cuenta es una desviación menor, que tiene que ver con el sexto mandamiento. No les está diciendo que en esa copa está el diablo, ni que ahí no está Dios, ni nada de eso. No, le está diciendo, para todavía ser mejores, vamos a hacer esto. Esto que os han dicho, que el sexo es malo y tal, no estoy viendo la cara de los místicos que están en pleno orgasmo. Claro, lo del tema que decimos de Santa Teresa, cuando ella decía que llegaba... Están viendo la cara de Dios. Al éxtasis con Dios y demás. Y lo que te decía, ese matrimonio está silenciado. ¿Qué les dicen cuando a él se lo llevan, que mantienen el silencio, o previamente ellas deciden mantenerlo? No lo sé, no se sabe. ¿Quién Pero más filtra? allá de la muerte, ¿Quién filtra? O sea, porque al Vaticano le llega, ¿por quién sí. le llega al Vaticano que esto está ocurriendo en Málaga? Ahora mismo te respondo, pero que te iba a decir que llega más allá de la muerte, porque cuando don Hipólito vuelve, 21 años después hay unas hipolitinas que van a recibirlo al aeropuerto, y cuando él está enfermo hay unas hipolitinas que se van turnando para cuidarle hasta que muere. Y cuando él muere, él está viviendo con su hermana Fuensanta, se quedan cuidando a la hermana, es decir, ya muerto don Hipólito, por amor a don Hipólito se quedan cuidando a su hermana hasta que la hermana muere, es decir, un amor más allá de la muerte. Amor infinito, vamos. Sí. Y increíble. Lo que decías, ¿cómo se descubre? Pues había dos teorías y yo recojo las dos. Una, que es una mujer casada con la que tiene relaciones, y el marido lo descubre. Y el marido... ya hay previamente rumores, porque claro, yo creo que él actúa un poco como todos los corruptos en política, en economía o del modo que sea, que es con una cierta sensación de impunidad. Comete un delito, ve que no ocurre nada, lo vuelve a cometer, no ocurre nada, y poco a poco se va confiando. Y en este caso, poco a poco empieza a haber rumores. Porque claro, es que él dormía también con algunas hipolitinas en el salón parroquial. Todo eso va generando esos rumores y filtraciones, y alguna que en algún momento es vista saliendo de la iglesia a una hora extraña, todo eso. Pero, como digo, hay dos teorías. Una es la de la mujer, de una mujer casada, sí, que el marido descubre estas relaciones y empieza a mover en instancias mayores el asunto. Y otra es, que es la que creo más factible, que se produce un parto prematuro, y el padre de esa chica, hay quien dice que era un militar, en cualquier caso era una persona influyente, empieza a movilizarse y a elevar lo que era un rumor hasta personas que tienen capacidad de actuar. Todo eso llega al obispado. Hay un obispo en Málaga en ese momento muy especial y muy poderoso, que es Herrera Oria, con muchos contactos con el gobierno de Madrid y con el Vaticano, y el Vaticano decide enviar a un dominico, que como siempre han sido como la policía secreta de la Iglesia, con la excusa de que va a venir a Málaga por una cuestión de salud, a recuperarse, y va a actuar como un espía. Va a espiar. El cardenal Herrera Oria. Sí.
Sí, sí, que había sido periodista, Sí, que era un efectivamente. intelectual, que era una persona muy cercana a Serrano Suñer, en fin. A Ramón Serrano Suñer. Sin embargo, fíjate que lo que tocó el silencio del régimen en aquella época fue absoluto y Claro. ha seguido siendo. O sea, la Iglesia llegó hasta donde quería llegar simplemente, pero ¿y el régimen político? Era un régimen confesional, ¿no? La iglesia y Franco iba bajo palio, es decir, estaban soldados, formaban parte de lo mismo. Eh, en el lema de Franco estaba la iglesia, su guerra para él fue una cruzada, usó toda la simbología de los reyezuelos medievales para investirse como caudillo y todo esto, y desde luego él nombraba cardenales, es decir, eran casi la misma cosa cuando la iglesia, cuando Herrera Oria pide que no haya... Pidió el silencio de las hipolitinas, ¿no? Ese Pidió pacto el de silencio, silencio claro, fue idea de Herrera Oria. pide el silencio de las hipolitinas y pide el silencio del poder civil. Más o menos lo que dice esto, nosotros nos haremos cargo y nosotros lo limpiaremos porque es cosa nuestra. Y verdaderamente es así. Yo alguna vez he dicho, yo con esto, con este libro, yo no quería escribir contra la iglesia. Eso No, es. no es algo que a mí me interese especialmente. Quería escribir sobre la iglesia, sobre cosas que ocurren dentro de una institución como la iglesia y que ha tenido un pasado a veces lleno de sombras y de penumbras como es en el periodo de la dictadura. El obispo anterior a Herrera Oria, que es el que en cierto modo sitúa socialmente a Hipólito, le da esa parroquia que es muy importante. Es un señor que se pasa casi todo el día con el brazo en alto, saludando al modo fascista, es decir, tiene mucho que ver. Es un conflicto además que viene de mucho tiempo anterior y que Hipólito lo padece también, cuidado, por el otro lado. Donde él tiene el salón parroquial, que no es en la iglesia de Santiago, sino que es una iglesia que había en la Plaza de la Merced, es una iglesia que fue quemada en el año 31, cuando la quema de conventos, porque Málaga es una ciudad donde la carga política de la izquierda a veces está muy descontrolada. Ocurre en algún periodo de la República y ocurre también en la Guerra Civil, porque eso tampoco se puede olvidar. A Hipólito Lucena lo meten en la cárcel en el año 36, a algún hermano suyo lo fusilan por el mero hecho de ser cura, como a tantos otros curas en la época, y a él están a punto de fusilarlo. Al final no sale con vida. Con esto quiero decir que hay un movimiento de acción-reacción en todo esto. Y la Iglesia hace suyo el régimen, para ellos salvador, de Franco, y cuando Franco llega al poder, verdaderamente comulgan con esa brutalidad y esa represión que se lleva a cabo a lo largo de los años 40. Te preguntaba, por lo menos una parte importante de la Iglesia. Tú lo acabas de decir ahora, que no has querido escribir un libro contra la Iglesia, eso está súper claro cuando te lees el libro, pero ¿cómo lo ha acogido la sociedad malagueña? Es decir, los malagueños son muy capillitas, son una sociedad muy de su culto, ¿no? ¿Has tenido críticas y problemas por este libro? No, de momento no. Pero es muy curioso lo de capillitas y tal.
don Hipólito era muy partidario de la Semana Santa, en contra del obispo aquel primero, que le parecía que todo eso era una parafernalia que tenía que ver más con el folclore que con la religión. Ujú. Y no andaba descaminado, porque, en fin, yo cuando era joven y andaba por esos mundos y conocía las cofradías, incluso llevaba tronos y tal, Ajá. nada de eso tenía que ver con la religión. Eso no tenía nada que ver con la religión. Estaba la Pues si les feria dan y unas estaba la Semana subvenciones Santa. ahora tremendas a... Estamos hablando de hace un poco más de tiempo. Era una especie de acto cultural, teatral, social, donde la juventud participaba, donde las chicas iban a llevarte el bocadillo y una Coca-Cola. ¿Eso cuánto tiempo hace? Pues 40 años o 30, donde se cogían unas borracheras tremendas, donde formaban parte de una cierta fiesta. Con el tiempo eso se ha ido sevillanizando y verdaderamente... Sevillanizando, has dicho, sí, ¿no? ¿Cómo me gusta eso? porque la Semana Santa creo yo que ha cogido un parte del modelo de Sevilla, de que tiene que ver con las capillitas y tal, sí. Pero ¿cuántos de esos capillitas van a misa? Todos no, probablemente ni el 50%. Con eso lo que quiero decir, que en Málaga sí hay eso, pero Málaga no es Palencia ni Valladolid. Las iglesias no están llenas los fines de semana. Con todo eso, pues naturalmente que habrá muchas personas católicas que sean practicantes y todo esto, pero ninguno de estos me ha dicho nada. No me he encontrado con nada de eso. Con el libro recién salido fue la Feria del Libro de Málaga y fui un par de tardes a firmar y sí me llegó, yo iba preparado para lo que tú dices, para alguna crítica lógica también, pero nadie me llegó con esto y sí me llegaron bastantes personas, unas diciéndome que tenían un familiar, una familiar que había sido hipolitina o una vecina que su hermana había sido hipolitina. Me llegó un señor muy mayor que había sido seminarista y que me decía que él había tenido acceso a toda esa información cuando era niño y que porque todavía había allí curas que habían sido compañeros de Hipólito y tal, y todos coincidían, ya era hora de que esto se contara porque lo sabíamos todos, decían. Bueno, mucha otra gente no sabía nada, pero sí es cierto que entre personas de una cierta edad o hijos de esas personas sí había llegado el rumor y por lo menos a mí lo que me decían era esto, ya era hora que se contara. Lo otro pues seguirá como la tradición de la iglesia, se han callado, a mí no me han dicho nada. Como decías en el libro, esa serpiente que ruge en silencio entre los muebles, ¿no? Tú que has llevado el camino de los ingleses al cine, que tan involucrado has estado en el mundo cinematográfico, ¿no ves esta historia para un guión cinematográfico? Pues cuando lo estaba escribiendo en absoluto, ¿no? Lo mismo que cuando estaba escribiendo El Camino de los Ingleses. Bastante problema me da el libro en sí como un elemento literario como para pensar en segundas vidas. Pero sí, incluso el editor y otras personas que lo leen me dicen que sí, que hay una historia totalmente visual, cinematográfica o de serie o lo que sea, pero bueno, muy bien, no es mi mundo. ¿Crees que la figura ahora del Papa Francisco, ¿no? el Dalai Lama del catolicismo, está ayudando a que se depuren tantas y tantas cosas dentro de la Iglesia? Oye, yo creo que el Papa Francisco ha elegido el único camino posible y de hecho creo que él es elegido en función de ese único camino posible, que es el de intentar mínimamente coger el paso de la sociedad y del mundo en el que vive la Iglesia. ¿Y por qué? Entre otras cosas porque tiene una competencia absolutamente brutal. Latinoamérica está en manos de los evangelistas. Eso es. Cada vez hay más evangelistas y cada vez hay menos católicos, y creo que no en vano es un papa latinoamericano.
creo que eso está bien pensado y él, pues me imagino que va por ese camino. Sí, pero fíjate, dentro de la misma rama del catolicismo, las críticas que está recibiendo, sin ir más allá, aquí en España, ahora cuando se ha reunido con Yolanda Díaz, un cura, un papa que se junta con los comunistas, o sea que hasta dentro del mismo catolicismo le están dando por todos lados. Bueno, yo creo que se junta con todo el mundo y con quien le conviene, ¿no? No lo sé, yo tengo una visión personal de él, pero es una visión mía como ciudadano que yo no soy experto en la Iglesia porque haya escrito este libro, pero yo creo básicamente eso, que él está actuando políticamente por el camino que le toca en contra de lo que hacía Ratzinger. Y más allá de eso, yo creo que hay una cuestión muy complicada y muy de principios y casi veo una especie de callejón sin salida. Y es que si aplican de verdad el dogma de la Iglesia, para eso es mucho mejor un papa como Ratzinger, porque está cumpliendo de verdad los preceptos de la Iglesia. Este hombre está, como hacen muchos católicos por otra parte, amoldando a sus intereses el dogma de la Iglesia, y si allí donde decían que no se podía hacer tal cosa, él dice, bueno, hombre, pues veremos, tampoco hay que ponerse tan intransigente, pero es que el dogma de la Iglesia es intransigente. Ahí hay un conflicto de base que tendrán que resolver, y lo veo muy, muy complicado, pero bueno, doctores tiene la Iglesia, ¿no? Claro, sí, es un aperturismo. Yo creo que por algo ha empezado, ¿no? Esa limpieza desde los sí, pero sí, fondos. El aperturismo es magnífico, pero si tú estás dentro de un código que te dice que no puedes ser aperturista, ¿cómo resuelves eso? Tiene algo que ver, y es la osadía. Sí, es el no aceptar las normas establecidas y forzar lo que está estipulado como algo inamovible. Yo creo que Joyce es un auténtico revolucionario en eso. Y los que lo leemos y queremos aprender, intentamos hacer eso. Yo lo hice claramente con Sur, transgrediendo normas narrativas, pero no por gusto, cuidado, por hacer el gamberro, no, sino porque a veces transgrediendo las fórmulas establecidas, de pronto descubres nuevos caminos. Que no están explorados, por lo menos por ti mismo, ¿no? Y eso lo procuro tener siempre presente. Y aquí, en este libro en concreto, bueno, pues Amparo lo ha dicho, hay una mezcla de géneros. En ese sentido no es un libro estándar. Evidentemente hay una parte la tercera, que es la mayor parte del libro, que podemos considerar que es una novela, aunque esté basada en hechos reales, pero bueno, pues muy al estilo, en ese sentido, digo, por acogerme a un género, A sangre fría de Truman Capote, pero también la primera parte, como Amparo ha dicho, ahí podría corresponder a un libro de memoria, porque hay quien habla de autoficción. Yo, como no sé muy bien exactamente si es una cuestión puramente semántica o no, yo prefiero decir que tienen más que ver con las memorias que con otra cosa. Pero también hay una crónica y también hay un ejercicio ensayístico de reflexión sobre el propio hecho de escribir y todo esto. Es decir, que hay una mezcla de géneros y por tanto una cierta osadía de no acogerme a un código preestablecido, porque ese código, pues a lo mejor dice, bueno, escribes un libro de memorias. No, bueno, voy a escribir un libro en el que hay memoria, hay ensayo y hay narración,
En ese sentido sí, y sí menciono a Joyce dentro del libro. Con Apóstoles y Asesinos fui yo el que le pregunté al editor, ¿dónde lo colocamos? ¿Lo vas a vender como libro de historia, como novela? Porque allí sí que es un libro que cuenta todo el pistolerismo de Barcelona y sobre todo girando alrededor de la figura de Salvador Seguí, el Noi del Sucre. Ahí sí tenía mucha documentación en ningún momento tuve que inventar nada. En este caso he puesto alguna vez el ejemplo que sería un poco como aquellos dibujos que había en los tebeos que tenían unos puntos y unos vacíos y tú ibas trazando las líneas. Pues aquí un poco tenía unos puntos y unos vacíos que he tenido que ir cubriendo. En el caso del Noi del Sucre de Salvador Seguí no, tenía toda la información y nunca me desvié de los hechos más mínimos, contrastados, comprobados. Y en ese caso sí le pregunté qué apellido o qué calificativo le vas a poner y me dijo no, novela. Y yo creo que acertadamente. ¿Por qué? Porque aunque es un libro de historia, está contado con las herramientas de un novelista. Cuando tengo que describir un ambiente no lo hago como un historiador, me recreo, uso metáforas. Cuando tengo que describir a un personaje uso las herramientas y el pulso de un novelista, y eso le da al libro otro sentido. Curiosamente, Paul Preston cita ese libro como bibliografía en uno de sus últimos libros, y es algo muy curioso porque un amigo historiador me decía: nunca, jamás he visto que una novela esté citada como fuente en un libro de historia y menos de un historiador importante. Pero yo creo que Paul Preston, precisamente porque conoce muy bien el asunto, sabía que lo que allí se decía estaba contrastado y pertenecía a la historia. Pero ya digo, yo podría estar de acuerdo con el editor en decir que eso es una novela. Y si él hubiera dicho que es otra cosa, también es que me da igual, ¿no? Lo que quería era escribir un libro que fuera lo mejor posible dentro de mis fuerzas y posibilidades, y luego pues que el adjetivo se lo pongan los demás. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Ha leído tu amigo Antonio Banderas ya el libro? Porque no lo sé. Lo veo de Don Hipólito haciendo el papel, ¿eh? Aunque sería un personaje, ¿verdad? Tendría que engordar, ¿no? Y una labor de maquillaje complicada, ¿no? Y crecer, tendría que crecer 8 o 10 centímetros. Tenemos ahí Ángela Quintas, que es la escultora de los famosos, que bueno, engordó a Antonio de la Torre para hacer la película Gordos, y a Mario Casas pues entonces, que nos va a dejar un Antonio Banderas hecho por Hipólito, luego con unos taconcitos así, porque Antonio tampoco es muy alto, para que tenga la altura un poco de Don Hipólito también, ¿no? Pero sí, sencillamente ha sido un placer tenerle hoy aquí, que haya estado con nosotros. Ya decimos en tiempos tan malos para la lírica. Son malos para los actos líricos, para la lírica no, porque las editoriales están muy contentas con el COVID. Sí, es verdad que las editoriales sí, pero se están vendiendo más libros que nunca. Sí. Que se están vendiendo, claro, pues nos quedamos tanto en casa que yo, fijaros, el otro día que algunas me visteis en el de Sánchez Dragó, pues desde el encuentro de Sánchez Dragó al de hoy, yo he estado los 3 días metida en casa porque para mí es la mejor vacuna quedarme en casa, y entonces he leído muchísimo. Claro. Y claro, cada vez pues para las editoriales esto está muy bien, pero claro, echamos tanto de menos no volver a estos actos en el que disfrutamos viéndonos, estos actos presenciales, viéndonos las caras y mirándonos a los ojos. Y bueno, desearle toda la suerte a Antonio con este libro, y aquí nos lo ha traído Jesús, nuestra librería de Delta, para todos los que queráis comprarlo y que os lo dedique. Y desearos feliz Navidad, porque es nuestro último encuentro de este año. Volveremos en enero, si la pandemia nos deja, Pero que sí. Y muchas gracias siempre por ayudar a hacer cultura. Gracias, muchas Antonio, gracias. por haber estado.